Biblias en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 11 y 12. Segunda de Corintios capítulos 12. Voy a leerles en Nueva Versión Internacional el versículo 12 y el versículo 11 y el versículo 12 están aquí también en la pantalla por si alguien quiere verlo ahí. Y dice de esta manera: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Voy a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y por medio de esta oración quiero primero traer mi corazón a ti, Señor, y pedirte que salga de mi boca, Señor, y quede en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, sea tu palabra, tu consejo y lo que el Espíritu Santo dé, Señor. Y a ellos que haya un entendimiento y una disposición para recibir lo que tú tienes esta mañana. Te lo pedimos, Jesús. Amén. Una de las declaraciones más importantes y más descuidadas, especialmente en los últimos 200 años, la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nueva Biblia de las Américas lo pone de esta manera: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Si usted se va al hebreo y le pone atención a la transliteración de esa frase, dice Yahweh o Jehová, se traduciría en el Antiguo Testamento, el Señor nuestro Dios, Yahweh, es uno. Este versículo es parte de una de las secciones más importantes para el pueblo de Dios que se conoce como la Shema. La Shema, lo que significa, la palabra Shema significa escuchar, poner atención. Y era la confesión central de Dios para su pueblo. Cuando usted estudia en el lenguaje original en el que se dio esta confesión, en el hebreo, la palabra uno es sumamente importante. Se puede significar lo que fácilmente cualquiera entendería, que es una cosa, pero también puede expresar una unidad compuesta. Es decir, es una cosa, pero hay algo que la compone. Un solo Dios, pero en plural. Este misterio fue revelado por el Nuevo Testamento a través de lo que nosotros entendemos hoy como la doctrina de la Trinidad. Muchos teólogos han dicho que esta verdad claramente siempre ha existido en el Antiguo Testamento y es hasta los tiempos de la revelación en el Nuevo Testamento que se puede entender esto que los hebreos entendían, que es un solo Dios, pero de alguna manera plural, compuesto. En las palabras del puritano Thomas Watson del siglo XVII, Dios es uno. No hay más que un Dios vivo y verdadero. Sin embargo, en esta unidad hay una trinidad de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa unidad divina, armonía perfecta. Ese ya no es Watson, ese soy yo. Y por esa armonía perfecta
entre las tres personas, y cuando pensemos en armonía perfecta, pensemos en armonía perfecta, una sola verdad proclamada, un mismo propósito, tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, mismos atributos de divinidad, es decir, los tres como ese un solo Dios. Es que por medio de esa perfecta armonía, que a través de un estudio responsable de la Biblia, nosotros los cristianos deberíamos firmemente poder confesar que el Señor es nuestro Dios y que el Señor es uno, solo uno. Muy importante que, más que una simple confesión, y en el contexto de la Shema, de Deuteronomio, de nuevo, 6, versículo 4, nosotros somos llamados a amar con todo lo que nosotros somos a ese único Señor. Nosotros también somos llamados a obedecer con todo lo que somos a ese único Señor. Y como resultado de amar a ese único Señor, solo a ese, es que vamos a recibir la bendición de experimentar constantemente su gracia, su paz, su gozo, su bondad aquí en la tierra. Mientras caminamos de manera perseverante hacia la esperanza de una vida eterna con ese único Señor. Pero el componente de que ese sea el Señor y no otro Señor es fundamental de seguir mientras salimos de Deuteronomio 6:4 hacia la enseñanza que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando miramos a nuestro alrededor, y solo me voy a enfocar en lo que parece llevar el nombre de cristianismo, a veces parece que estamos siguiendo todos a un Dios diferente, no a un único Dios. Unos creen que este Dios le agradan unas cosas, pero vemos por otro lado a otros que hacen cosas contrarias para agradar a ese Dios. Unos parecen creer que ese Dios ha sido revelado en su palabra y que la palabra es completa, los 66 libros, inspirada y dada por Dios, y otros parecen definir quién ese Dios es y a lo que Dios le gusta, y lo que Dios le gusta por medio de sus experiencias personales, alejado de lo que Dios ha dado. Unos definen a este Dios por los estándares divinos revelados en su palabra, y otros parecen definir a este Dios por los estándares terrenales. Unos creen que este Dios tiene que estar sentado en el trono, y otros parecen creer que utilizan a ese Dios para ellos sentarse en el trono. Y esto es un gran problema. Porque si como cristianos creemos que el Señor es nuestro Dios y que el Señor es uno, amar a un Señor parecido y de una manera parecida, pero no como este único Señor llama y ha revelado en su palabra, no cuenta. No es verdadera adoración. Ya no es cristianismo. Ahora, cuando estoy diciendo esto, no me refiero a que todos debemos de hacerlo de una manera perfecta. El mismo Pablo le enseñó a la iglesia de Corintio que ahora vemos de una manera indirecta, vemos de una manera velada, como en un espejo. Y cuando pensemos en un espejo, en el tiempo de Pablo no son los espejos de hoy, son espejos, era muy difícil determinar detalles a través de los espejos que había en ese momento. Pero dice, hay un momento donde veremos como cara a cara. No todavía. Ahora, dice Pablo, yo conozco de una manera imperfecta, pero en ese momento conoceremos tal como es, así como yo me conozco a mí mismo, dice el apóstol. Entonces yo no me estoy refiriendo a que el cristianismo
adora de manera perfecta, pero sí tiene que haber una intención única en el corazón del cristiano que sigue y busca honrar y obedecer a ese único Dios por medio de lo que ese único Dios nos ha dado para adorarle, para honrarle. Entonces, aquellos que no están haciendo eso, que son aquellos que terminan adorando algo parecido de una manera parecida, son aquellos que están en pecado. En el momento en que nosotros, y esto está implícito en la definición de lo que el pecado es, torcemos la aguja medio grado, ya no dimos en el blanco. Ya no dimos en el blanco, ya estamos pecando. Un corazón que no busca dar en el blanco es un corazón que está pecando. Ha decidido ignorar que hay una verdad revelada que tiene que buscar con todo lo que el Señor le ha dado, y se deja guiar ciegamente por otros. Me refiero a Dios. Ese entendimiento se ha revelado a su pueblo desde el principio y de muchas maneras. Por medio de esta frase quiero que piensen en la introducción de la carta a los Hebreos, por medio de los profetas, por medio de su Hijo, y ahora nosotros en los tiempos de la iglesia nos ha dejado su palabra, está en nuestras manos. Pero bueno, dejemos eso para otras personas, que sean otras personas las que se meten en esas cosas. Es más fácil que ellos a mí me digan lo que yo tengo que hacer, o simplemente veo lo que ellos hacen y trato de imitarlos. Yo estoy seguro que Dios va a estar feliz si yo hago ese tipo de cosas. Esos son los que terminan amando de manera parecida a un Dios parecido, y es lo que Dios no quiere que los cristianos hagamos. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 32, que sirve para ilustrar este tipo de relación pecaminosa con Dios, con ese único Dios. Ese único Dios se ha revelado ya en Éxodo 32 de una manera clara a su pueblo. Se ha revelado por medio de su palabra. Ya ellos conocen lo que nosotros diríamos, Éxodo 19, 20, los 10 mandamientos, que no son 10 mandamientos. 10 mandamientos resumen todo un compendio de revelación divina. Dios se ha mostrado quién Él es por medio de muchas obras supernaturales, por medio de milagros. El pueblo tiene claro qué es lo que este único Dios desea. Pero resulta que Moisés está en el monte. Dios está revelando el resto de su ley de una manera escrita, ceremonial y política a Moisés. Y mientras tanto, el pueblo está en la base del monte en el que estaba Moisés y comienza como a desesperarse. Se ha alejado de todo lo que Dios le ha dado a todo el pueblo y empiezan a decir: aquí tiene que haber alguien responsable de todas estas cosas. Díganos usted qué hacer, porque nosotros tenemos que hacer algo por esta situación que está pasando. Entre las cosas que el pueblo ya sabía, y esto de nuevo es Éxodo 19 y 20, los mandamientos, hay uno que dice claramente: no tendrán otros dioses. Que hay un único Dios. Es decir, cualquier cosa que se desvía de ese único Dios en el corazón de los hombres es otro Dios. Y la instrucción es: no tengan otros dioses. Aarón estaba con el pueblo, el sacerdote Aarón, hermano Moisés. Y entonces el pueblo, en esa actitud, decide de nuevo dejar la verdad ya revelada por Dios, y le dicen a Aarón que tiene que solucionar el problema, que tiene que darles lo que ese único Dios estaba dando en estos momentos. Es decir, Aarón se ve en la obligación y en su pecado también de construir algo ya parecido, ¿verdad?
Y entonces Aarón les dio un becerro de oro, ¿verdad? Recoge todos los elementos de oro y les da un becerro de oro. Y si usted lee con detalle el texto de Éxodo 32, se da cuenta que hasta Aarón cree, es decir, él en su entendimiento cree que él va a adorar a ese único Dios por medio de algo parecido, el becerro de oro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el pueblo de una manera ciega se aparta de la verdad de Dios y deja que lo guíen como el que está enfrente parado decide guiar. Si usted lee el resto del capítulo, lo único que va a encontrar es todo tipo de inmoralidades a las que lleva a apartarse, con algo muy parecido y de una forma muy parecida a lo que estábamos haciendo antes, de lo que es el verdadero y único Dios. Hay grandes castigos para el pueblo, muertes y muchas plagas, y los únicos que quedan con Moisés son aquellos que se arrepintieron de lo que estaban haciendo y han decidido caminar el camino que el único Dios ha establecido para su pueblo. Pues Pablo está preocupado porque parte de la iglesia de Corintio ha caído en este mismo engaño, en este mismo error. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 11, versículo 3, dice: me temo que los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Es decir, esto nos deja ver que verdaderamente nosotros como iglesia sí podemos caminar en un compromiso puro y sincero, ¿verdad? Si no, Pablo no se lo estuviera pidiendo. Y aún así les está diciendo: estoy preocupado. Porque en el momento en que usted empieza a torcer la aguja, ya no es puro, ya no es sincero. Ustedes saben la situación, hay líderes dentro de la iglesia que no caminan los caminos del único Dios, están desviando a los corintios del evangelio de Jesucristo para seguir un evangelio parecido, y los están desviando de la verdad que ya ellos habían abrazado. Y desde el punto de vista de Pablo, y lo que Pablo verdaderamente desea, es que ellos puedan abrir sus ojos y que puedan apuntar sus ojos a la única verdad, arrepentirse y volverse a ese único Dios. Y para lograr esto necesitan hacer dos cosas. Número uno, apuntar a la única verdad revelada por ese único Dios, que es lo que ha hecho a través de toda la carta. Y número dos, desenmascarar a aquellos que están disfrazados como siervos de justicia. Eso es parte también de la iglesia. No solo apuntar a la verdad, sino también desenmascarar a aquellos que están disfrazados para que el pueblo de Dios no sea confundido por ellos. Pablo lo sabe y lo tiene muy claro. Necesitamos tenerlo nosotros igual de claro. Un falso maestro solo puede traer falsa verdad. Y una falsa verdad solo puede llevar a falsa adoración. Y eso no le agrada al único Dios. Esto fue un problema por el cual Pablo tuvo que pelear en ese tiempo. Este es un problema por el cual la iglesia ha peleado a lo largo de la historia. Y yo quiero que por medio de dos enseñanzas, hoy y la próxima semana, nosotros entendamos que este mismo problema nosotros tenemos que pelearlo hoy. Déjeme darle un poco más de contexto. Pablo dice: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Pablo había plantado la iglesia, había permanecido con ellos durante suficiente tiempo para pastorearlos, y además los había pastoreado con visitas y con diferentes cartas, Primera de Corintios y demás, lo estudiamos en la introducción. Y parece que por las actitudes irresponsables de la iglesia, porque esto es muy importante, no es solo simplemente que van a venir unos disfrazados, lobos disfrazados de ovejas, sino que la iglesia tiene la responsabilidad, por medio de las disciplinas espirituales personales y del cuerpo de Cristo, de crecer en la verdad pura y sincera que Dios ha dado. Cuando nosotros recordamos 1 Corintios capítulo 3, encontramos a Pablo diciéndole a la iglesia: yo venía a darles un poco de carne, pero ¿qué? Leche. Y eso no es culpa de los falsos maestros, es culpa de ellos.
Ellos han sido los que han tomado la decisión de decir, de ahí, la verdad es que profundizar en las escrituras, memorizar la Biblia y todas las cosas que estamos viendo en el curso de disciplinas espirituales y que Dios pide de todos los creyentes, a ser incapaces de distinguir cuál es la verdad en medio de todo el engaño y la confusión que estos falsos apóstoles habían traído a la iglesia de Corintio. Venían con credenciales aprobadas por el mundo y la iglesia no pudo darse cuenta de esto. Habían traído una nueva descripción de lo que era un verdadero siervo de Dios y la iglesia no pudo detectar esto. Todos se lo estaban creyendo en su inmadurez, ya estaban confundidos con esa única verdad, y todo eso de nuevo, al igual que el pueblo de Israel en el desierto, Éxodo 32, los estaba llevando por un caminar lleno de inmoralidades. Y aunque el tema de cómo se ve esto en la actualidad lo vamos a ver hasta la próxima semana, pero si usted ve las características de esa iglesia en Corintio y piensa en el montón de ejemplos que hay a nuestro alrededor, usted se va a dar cuenta que esto definitivamente está pasando el día de hoy. Orgullo en la sabiduría humana y la retórica vacía y sin verdad bíblica. Hay un montón de iglesias que están llenas de consejeros, de motivadores, de personas que están muy fuertes en el coaching y no existe la palabra de Dios en sus bocas. Y las personas van porque reciben una charla motivacional y salen súper alegres de lo que les está diciendo y no aprendieron nada de la palabra de Dios. Orgullo espiritual y falsa autoridad, aquellos que se pasean por la iglesia creyendo que son mejores que el resto. Tolerancia al pecado sexual. Vuelvan a ver a su alrededor cuántas iglesias escuchamos que el pastor se jaló torta por allá, que tal miembro se jaló torta por acá, que la inmoralidad sexual aparece por todo lado dentro de la iglesia y es tolerada. Estoy leyendo las características de Corintio, ¿verdad? Como dice no sé dónde, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que era un programa de televisión. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, ¿verdad? Un programa. Desorden en la cena del Señor, desorden en todo tipo de prácticas de sacramentos, mal uso de los dones espirituales con arrogancia y espectáculo. Por un lado está la palabra de Dios, ahí se explica claramente cómo deben de usarse los dones espirituales, y por otro lado uno se mete a Instagram y le salen esta cantidad de videos de un montón de manifestaciones del Espíritu que uno dice, tiene que ser a un Dios diferente, no puede ser el mismo Dios de la palabra. Niegan la resurrección corporal, lo vamos a ver cuando estudiemos sectas la próxima semana. Evangelio adulterado, otro Jesús, otro espíritu, eso ya habló Pablo. Hay ataques contra los siervos de Dios que muestran algún tipo de debilidad. Les quieren quitar la autoridad, quieren destruir sus ministerios por seguir estándares del mundo. Desprecian el sufrimiento de los cristianos. Hay una explotación económica, la teología de la prosperidad. Vamos a hablar de eso también la próxima semana. Y la iglesia acepta a aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero que su vida muestra que son ministros de Satanás. La iglesia quiere enfocarse en experiencias espectaculares, pero no en la cruz de Cristo. En el mundo las iglesias están llenas de personas que andan buscando parlantes, luces, asientos cómodos, una experiencia chivísima, ojalá que se sienta súper emocional y súper sobrenatural, y además la iglesia les promete que jamás los vamos a llevar a la cruz. Pablo, por amor, toma las medidas más extremas, sin pecar, para descalificar a estos falsos apóstoles y levantar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que hace este discurso insensato. Ustedes me llevaron a esto, dice Pablo. Y como les dije hace un minuto, ese lidiar con esos falsos apóstoles no es nuevo en el tiempo de Pablo, no es nuevo en la historia de la iglesia, y sigue pasando hoy. Entonces, de nuevo, mi intención por medio de estas dos enseñanzas es que nosotros aprendamos a distinguir
hoy en día, las formas en que se ve aquello por lo cual estaba peleando Pablo en aquel entonces. Que lo aprendamos a ver como se vio en la historia de la iglesia y que aprendamos a distinguir cuál es el disfraz que tienen esas cosas hoy. Los superapóstoles siguen levantándose en medio de nosotros. Y aquel que es inmaduro y no quiere crecer en lo que la Biblia enseña de estas cosas, va a ser engañado. Y yo espero que de nuevo, por medio del estudio bíblico y aprendiendo de la historia, podamos identificar más rápidamente aquellos que se disfrazan como siervos de justicia, aquellos que confunden el rebaño y desvían a las personas de un compromiso puro y sincero con ese único Dios. Entonces, algo de esto, porque obviamente esto es parte de 2 Corintios 10, 11 y 12, que es el discurso de Pablo, ya lo hemos mencionado, yo ya lo he mencionado antes, pero permítame profundizar hoy un poco más para poder cumplir mis intenciones. Número 1, tenemos que entender la definición más pura de la palabra griega que se utilizó en el Nuevo Testamento cuando se hablaba de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, apóstolos o cualquier otra derivación de esa palabra griega significa literalmente alguien que ha sido enviado, un mensajero o un delegado con autoridad. Por ende, un apóstol de Jesucristo fue un enviado oficial de Jesucristo, comisionado directamente por él, con autoridad especial y poder especial para proclamar el mensaje de él, el evangelio, y establecer sus propósitos, los propósitos para la iglesia. Ahora, para que ustedes se hagan una mejor idea, el término apóstol aparece aproximadamente, dependiendo de las versiones que ustedes lean, 80 veces en el Nuevo Testamento. De esas 80 veces, 70 veces se usa en referencia a los apóstoles de Jesucristo. Grupo número 1. De esas 80 veces, sáqueme alguien el porcentaje, 70 veces aparece para referirse a un apóstol de Jesucristo. 3 o 4 veces se utiliza para describir a otros apóstoles: Bernabé, Epafrodito, Andrónico y Junias. Ese es un segundo grupo. Número 3, 2 o 3 veces se utiliza para describir a los falsos apóstoles. Y los falsos apóstoles son aquellos que quieren aparentar ser del primer grupo, no del segundo, del primer grupo, ¿verdad? Entonces, el primer grupo y el tercer grupo están directamente relacionados. ¿Cuál es el punto que quiero hacer aquí? El grupo número 2 tenía muy claro quiénes ellos eran. Ellos no eran apóstoles de Jesucristo. Cuando se utiliza la palabra en el Nuevo Testamento para referirse a ese grupo de personas, ellos están entendiendo que ellos están siendo enviados por alguien que tiene autoridad para hacer algo específico, pero que ellos no son igual a los que los están enviando. ¿Entienden? Ellos, cuando son mencionados como apóstoles, saben que son distintos a los apóstoles de Jesucristo. Y ya vamos a ver por qué eso es muy claro para ellos. Está por toda la Biblia. Por ende, podríamos decir que solo estaban los apóstoles de Jesucristo, que eran estos mensajeros con autoridad especial de Dios, y los falsos apóstoles que se presentaban con la misma autoridad de los apóstoles de Jesucristo, que son los que encontramos en 2 Corintios. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Cuando yo digo que la batalla de Pablo contra los falsos apóstoles ha sido la batalla que ha peleado la iglesia en la historia, y que es la misma batalla que nosotros somos llamados a pelear hoy, me refiero a que hoy existe un movimiento apostólico
que busca igualarse a estos apóstoles de Jesucristo, falso, donde personas hoy, ¿verdad?, se han atribuido la misma autoridad y el mismo poder que Jesús le había dado a sus apóstoles. ¿Me van siguiendo? Sí, que al final, si no me hacen preguntas, apúntenlas por ahí. En otras palabras, el gran problema para la iglesia de hoy en día es no tener claro, y aquí es muy importante hilar delgado verdaderamente para no torcerse, no tener claro que el ministerio apostólico no acabó con los apóstoles de Jesucristo. Ese es el gran problema de la iglesia hoy. No tener claro que lo que ellos ven en los apóstoles de Jesús se acabó en el tiempo de los apóstoles de Jesús. ¿Y por qué eso es un gran problema? De nuevo, porque al igual que en el caso de los corintios, si no entendemos la autoridad particular y no transferible de los apóstoles y el propósito único y principal de los apóstoles, le podemos abrir las puertas a cualquiera que se haya otorgado un título y que presente algunas señales parecidas a las que presentaron los apóstoles. Y de nuevo, aunque sea por un poquito, un falso maestro trae falsa verdad. Una falsa verdad solo puede llevar a falsos caminos para el cristiano y a una falsa adoración. Esto no le agrada a nuestro Señor y es nuestra responsabilidad, si usted me está entendiendo bien, porque todo cristiano tiene que poder afirmar claramente que hay un único Dios y conocerle, es de estar alerta y nunca caer en esto. ¿Y cómo vamos a hacer para no caer en esa mentira de que hoy existe un movimiento apostólico o cualquier otro nombre, ¿verdad?, que se le quiera dar, donde se presentan hombres con un oficio similar o con una autoridad similar para hacer propósitos similares a los apóstoles de Jesucristo? Bueno, gracias a Dios tenemos la Biblia, ¿verdad? No solo tenemos el texto, versículo 12 específicamente, donde nos habla de unas marcas distintivas que nos va a guiar en el entendimiento profundo de lo que los corintios estaban entendiendo cuando Pablo dio el versículo 12, sino que a través de todo el Nuevo Testamento y la historia podemos construir de manera firme lo que nosotros deberíamos de entender hoy. Entonces, de nuevo, yo a veces les digo estos términos para que ustedes los tengan claro y vayan creciendo en ellos. Vamos a hacer teología bíblica, que es que vamos a apuntar y a tratar de entender lo que Pablo dijo en el versículo 12 y lo que los corintios entendían cuando Pablo estaba diciendo estaba dando el versículo 12. Vamos a hacer teología sistemática, que es que vamos a entender todo lo que la Biblia habla sobre este tema también, y vamos a utilizar la teología histórica, principalmente la próxima semana, donde vamos a estudiar cómo la iglesia ha lidiado con este problema y qué la iglesia ha creído a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos paso a paso. En el Nuevo Testamento se reconoce que hay ¿cuántos apóstoles de Jesucristo? ¿Quién se atreve? No responda muy rápido. 11. ¿Otro? Aquí si salimos tarde es culpa de ustedes. 14. Apuntan los 12, ¿verdad? Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 6 nos dan los nombres de ellos. Está Matías, que es el que viene a suplantar a Judas en Hechos capítulo 1, y está Pablo, apóstoles de Jesucristo. Los demás, ya les expliqué, si se les ve el atributo de apóstol, son parte del segundo grupo, no entran en esta categoría. Ahora, las marcas distintivas de los verdaderos apóstoles de Jesucristo, que son los que están buscando ser suplantados, ¿verdad? Número 1, según la Biblia, tienen que ser testigos oculares de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo.
De nuevo, Hechos capítulo 1, esas eran las características que se buscaban en Matías y las características que después el Nuevo Testamento da para Pablo. Todos los 14 cumplen esta calificación. Número 2, un llamamiento directo de parte de Cristo. Esto es importante. Ellos no se autoproclamaron apóstoles, ni tampoco fueron elegidos por ningún otro hombre. Claramente los 12 fueron llamados por Cristo. Cuando estudiamos el caso de Matías, de Hechos 1, vemos, según registra Lucas, que los apóstoles de Cristo dicen: Señor, tú conoces el corazón de todos, es decir, de todos los que estaban enfrente, que cumplían con los requerimientos, ¿verdad?, para nombrar el sustituto de Judas. Y dicen: muéstranos, Dios, muéstranos a cuál has escogido. Y ahí sigue la historia. Entonces sabemos que cuando Matías queda es porque Jesús lo ha llamado directamente, y eso es una calificación de los apóstoles de Cristo. Y después está Pablo, que de nuevo todo el Nuevo Testamento da testimonio de su llamada, y lo más importante es que en el corazón de los apóstoles de Jesucristo no hay duda, ¿verdad? Los que estaban ahí, los apóstoles de Jesucristo, no tenían una duda de que Pablo cumplía con todos los requerimientos necesarios para ser un apóstol de Jesucristo. Ahora, porque esto es importante, y no voy a profundizar en esto el día de hoy, porque hoy la iglesia está plagada de aquellos que se autodenominan apóstoles, ¿verdad? O que otro hombre los ha denominado apóstoles. Eso es hoy. Y sin entrar en detalles, la próxima semana vamos a ver cómo alrededor del año 400 después de Cristo hubo alguien, un papa, que dijo: yo me voy a autodenominar como apóstol de Jesucristo, con la misma autoridad de Jesús para hablar en el nombre de Jesús, y con la misma autoridad para construir la iglesia sobre lo que yo creo. Y la manera en que voy a respaldar esto es por medio de empezar a irme para atrás, brincando en un montón de obispos y en un montón de padres de la iglesia que nunca se creyeron apóstoles de Jesucristo, para justificar que los papas vienen de Pedro, un apóstol de Jesucristo. Otra característica, otra marca, es que tenían que haber tenido una instrucción directa por parte de Cristo. Todos cumplen esto. Otra es el sufrimiento por el Evangelio, o el sufrimiento por Cristo. De nuevo, como hemos visto claramente en 2 de Corintios, la autenticidad de un verdadero siervo de Dios no tiene que ver con los estándares del mundo, sino con sus padecimientos, como su vida muestra un amor y un sacrificio por el Evangelio. Y punto número 5, realizaron milagros, como vemos hoy en el versículo 12. Y aquí es donde tenemos que empezar a profundizar un poco más. Marca distintiva de un apóstol: señales, prodigios y milagros que se dieron constantemente. Y Pablo está usando un verbo pasado ahí: se dieron en algún momento de manera constante, para probar que yo, a diferencia de los demás, soy un verdadero apóstol de Cristo. Ahora, nada más por si a usted se le cayó la pelota en el trayecto, yo no estoy diciendo que esta es la única marca, ¿correcto? No se olvide de las otras cuatro que ya dimos antes. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Pablo escribe el versículo 12, los corintios conocían y tenían muy frescas y muy claras las 4 primeras, no solo la última, ¿verdad? Además, este es el último versículo de todo el discurso que ya hemos estudiado a profundidad. Pero para que entendamos de una mejor manera el versículo 12, tenemos que entender que señales, prodigios y milagros no son 3 cosas diferentes que los apóstoles tenían que hacer, sino que es la misma cosa que se presenta cumpliendo 3 objetivos. Cuando usted de nuevo estudia la transliteración, es decir, cuando se va al griego y se va a la traducción directa de las palabras del griego al español,
Usted podría entender mejor el versículo 12 y algunas versiones en español lo dicen de esta manera. Entre ustedes se operaron los milagros. Y trata de ver la diferencia con el que está ahí, ¿verdad? Entre ustedes se operaron los milagros de un verdadero apóstol, con toda perseverancia. Y después dice, por medio de señales, prodigios y obras de poder. ¿Me entienden? Ahora vemos más claro que señal, en la nueva versión internacional, señales, prodigios y milagros no son tres cosas distintas, sino que son tres cosas que se cumplían por medio de una cosa, que cuando estudiamos la transliteración podríamos decirlo de esta manera. De nuevo, entre ustedes se operaron milagros, con perseverancia. Y estos milagros se presentaron a ustedes cumpliendo señales, prodigios, obras de poder. Entonces, ¿cómo se definen esas tres palabras? Número uno, señales. Ellos estaban entendiendo que estos milagros que estaban haciendo los apóstoles autenticaban el mensaje y al mensajero que estaba haciendo el milagro. ¿Me entienden? Estas eran las señales. Así lo entendían ellos. Por medio de hacer un milagro se estaba confirmando lo que el apóstol de Jesucristo estaba presentando y al apóstol como un apóstol de Jesucristo. Bien. Lo otro era que evocaban asombro, y esto tiene relación con la tercera, que se traduce aquí milagros, en otras versiones obras de poder. Mostraban el poder divino. Entonces, por medio de ellos hacer esto, las personas podían ver el poder de Dios sobre esta persona en particular para confirmar lo que esta persona estaba diciendo y quedaban sorprendidos. ¿Entienden? Eso es lo que hacían los apóstoles de Jesucristo. Todo esto para mí es de verdad bastante interesante de estudiar y profundizar. Esta es la idea clara. Los milagros en la Biblia tuvieron como propósito fundamental autenticar la veracidad del mensaje, es decir, que el mensaje era verdad, y la legitimidad del mensajero, es decir, que este era verdaderamente un mensajero de quien lo envió, Jesús, generando asombro en los oyentes al ver de manera evidente y clara el poder sobrenatural de Dios. ¿Estamos claros? Los milagros en la Biblia tuvieron como propósito fundamental. Y cuando digo propósito fundamental es que un propósito, es decir, no fundamental, era que alguien recobrara la vista. Eso no era fundamental. Pero el poder del apóstol de Jesucristo al darle vista a alguien, ¡wow! Es el poder de Dios, que además siempre venía acompañado de un mensaje que los apóstoles habían predicado y una confirmación de que este que estaba predicando venía de parte de aquel, de Jesús. Entonces, es importante ver esto. Los milagros nunca han sido la norma sobre todas las cosas en la historia del pueblo de Dios, ni en la iglesia, para autenticar un verdadero siervo. Hoy en día, a diferencia del entendimiento claro de la Biblia, una gran cantidad de personas dentro de la iglesia han sido desviados de la verdad, creyendo que lo que hace a alguien, y voy a usar la terminología que se utiliza dentro del cristianismo, ¿verdad? Gran cantidad de las personas dentro de la iglesia han sido desviados de la verdad de este único Dios, la verdad que este único Dios ha dado, creyendo que lo que hace a alguien el ungido o el profeta o el gran hombre de Dios o el apóstol son señales, prodigios y milagros. Cualquiera que entre dentro de una congregación y haga algo parecido a lo que hicieron los apóstoles de Cristo, entonces a ese hay que creerle todo lo que diga.
tenemos que darnos cuenta de que esto nunca ha sido así. Si usted se pone a estudiar, esto lo hemos visto en las enseñanzas pasadas, pero lea la Biblia con estos ojos y usted se va a dar cuenta que un verdadero siervo de Cristo es aquel que, habiendo sido redimido por Cristo, y esto significa que puede proclamar que Jesús es su Salvador, ¿verdad?, vive en obediencia a su palabra. Este es un verdadero siervo de Jesús. No solo el cristiano, ¿verdad? Es decir, quiero que lo vea en toda la estructura que el mundo ha vendido. La Biblia define que esto es un verdadero siervo de Jesús, aquel que ha sido redimido por Él y vive en obediencia a su palabra. Proclama su palabra de boca y con su vida. Sirve con humildad. Es fiel al único Dios y se sacrifica hasta donde Dios lo llame para darle gloria y para el beneficio de la iglesia. Esa es la definición de un verdadero hombre de Dios a lo largo de toda la Biblia y claramente se puede ver en el Nuevo Testamento. Los milagros, en cambio, nunca han sido la norma para autenticar a los verdaderos siervos de Dios. No ha sido la norma. En toda la historia del pueblo de Dios, incluyendo a la iglesia, esta no es la manera por la cual la gente decía, a este sí y a este no. Sino lo otro. Fidelidad, humildad, sacrificio, perseverancia, buscar bendecir a sus hermanos y hermanas como Dios manda. Es una búsqueda constante de adorar a su Salvador y Señor en espíritu y verdad. Dios tenía un propósito muy específico con los milagros. Si usted ve toda la Biblia, si usted recuerda lo que usted ha leído en su vida, en Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a notar que el tema de los milagros no es para nada un tema constante o uniforme en la historia del pueblo de Dios, sino que más bien Dios equipa a sus siervos para hacer estos milagros en momentos específicos de la historia para confirmar su revelación y quién está revelando. Entonces nada más déjeme hacerle un resumen para que usted vea. Para los que creemos en una tierra joven, ¿verdad?, podríamos decir que la tierra existe hace unos 4.500 años. Entonces digamos que de Cristo váyase para atrás 2.500 años. Desde que arrancó todo, milagros como los que estamos hablando aquí, que simplemente voy a abrir un side note por si alguien tiene alguna pregunta al final, pero no es lo mismo milagros que obras sobrenaturales de Dios, ¿verdad? Nada más puede ser un poco confuso, pero no es lo mismo. Es decir, una obra sobrenatural de Dios, por ejemplo, es la creación, ¿verdad? Es una obra sobrenatural de Dios y Dios no estaba confirmando ni ningún mensaje ni ningún mensajero ahí, ¿verdad? Entonces tiene que irse usted hasta el año 1500 antes de Cristo para encontrarse a ¿quién? A Moisés en el Éxodo. Y ahí es donde usted encuentra, por medio de una persona, un gran puño de milagros. Las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, el maná y las codornices que dice el Chavo, ¿verdad?, en el desierto, el agua de la roca, la columna de nube y fuego que iba guiando al pueblo de Israel por el desierto, lo que sucede en el monte Sinaí, la gloria de Dios, los terremotos. ¿Y cuál era el propósito? Confirmar a Moisés como mediador del pacto que Dios tenía con su pueblo. Ese mensaje que ya el pueblo tenía. Estaba confirmando el mensaje que Dios había dado y al mensajero
Moisés, para mostrar que el Señor es el único y verdadero Señor, el único y verdadero Dios entre todos los dioses, entre los dioses egipcios. Cada plaga, si usted no lo ha estudiado, cada plaga está diseñada para derrocar uno de los dioses egipcios. Entonces Dios estaba haciendo todo eso de una manera intencional, para mostrar quién Él era y para confirmar aquel que estaba representando al pueblo y iba a llevar el mensaje al pueblo. Después no hay un brinco tan grande, pero sí tiene un propósito también muy específico, y es con Josué. Josué abre el Jordán para entrar en la tierra prometida. Una vez que entra, ¿verdad?, para confirmar el mensaje que Dios había dado al pueblo, hace lo que hace en Jericó. Y después en la batalla pasa esta gran obra sobrenatural, de nuevo, para confirmar lo que se había dicho en la batalla de Gabaón. ¿Cuál es el propósito? Confirmar a Josué. Moisés queda fuera de entrar en la tierra prometida. Entonces el pueblo necesita a alguien que siga dando las instrucciones de Dios para cómo van a hacer las cosas dentro de la tierra ahora. ¿Y quién es? Josué. Entonces Dios da esta gran colección de milagros para confirmar a Josué y el mensaje que Josué iba a dar al pueblo de Dios. Y después del año 1400, donde se cree que vivía Josué, usted tiene que brincarse al resto de los jueces, tiene que brincarse al rey David, y tiene que llegar hasta el año 800, plagado de grandes siervos de Dios, el Antiguo Testamento. Pero usted tiene que llegar hasta el año 800 para encontrarse con Eliseo y con Elías, otro gran puño de milagros. Elías, el fuego en el monte Carmelo, la multiplicación de la harina y el aceite, la resurrección del hijo de la viuda. Eliseo, la multiplicación del aceite, la sanidad de Naamán, el tema del hacha, la resurrección del hijo de la tsunamita, para confirmar quiénes eran los verdaderos profetas de Dios versus los falsos profetas que había invitado el pueblo de Israel a estar con ellos. Entonces, todo el mensaje que traía el profeta Eliseo y Elías es confirmado por medio de milagros, y además son confirmados ellos como aquellos verdaderos voceros de Dios en medio de un montón de falsos apóstoles. Parecidísimo a lo que le estaba hablando Pablo, ¿no? Y después del año 800 antes de Cristo, usted tiene que pegarse un ultra brinco. Sí, tiene que brincarse a todos los profetas, ¿verdad?, para llegar a Jesús. Obviamente ese es la cima, ¿verdad?, el punto máximo de milagros en la historia de la creación. Todas las enfermedades que Jesús quiso sanar, las sanó. La multiplicación de panes, peces, caminar sobre el agua, expulsión de demonios, las resurrecciones de Jairo, del hijo de la viuda de Naín, el control sobre la naturaleza, como calmaba la tormenta, todo lo demás, su propia resurrección, ¿verdad?, como el clímax de todos los milagros y de las demostraciones del poder divino. ¿Para qué? Para confirmar que Él era el Mesías, para confirmarlo a Él, para confirmar todo lo que Él dijo que fue lo que el Padre, lo que ese único Dios de Éxodo 32 había dicho, aquel que había mandado. Y después de Jesús, algo tenía que pasar, porque había un propósito específico de parte de Jesús, que era la iglesia. Entonces, del año 33, y voy a irme como hasta el año 60, el año 65, depende como usted entienda las cosas, usted se va a encontrar un puño grande otra vez de milagros, que son los milagros que principalmente están descritos en los Hechos de los Apóstoles de Jesús, ¿verdad? O podríamos entenderlo mejor como los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles de Jesús. Entre el año 33, que asciende Jesús y desciende el Espíritu Santo, hasta más o menos el año 60, 65, que se termina
de escribir el libro de Hechos. Depende cuando usted determine que Pablo estuvo en su segundo encarcelamiento, que para mí es en el año 62. Hay sanidades milagrosas, como por ejemplo la sanidad del cojo. Hay muchas señales por parte de los apóstoles que cumplen lo que Pablo está hablando aquí en Corintio. Hay resurrección de personas, como por ejemplo cuando Pablo resucita a Eutico, y hay sanidad de enfermos por todo lado y liberación de demonios. ¿Y cuál era el propósito? Confirmar a los apóstoles como aquellos autorizados por Jesucristo, llamados a poner el fundamento de la iglesia. Estos eran los que sobre la piedra angular irían a construir todo sobre lo que nosotros seríamos después edificados. ¿Y qué pasa después de los apóstoles? Es más, ni siquiera después de los apóstoles, como les dije, después del año 60, del año 65, hay un evidente decrecimiento, se dice, ¿sí? Esta va a estar más peligrosa esa, pero sí, de los milagros. Tanto así que si usted pone atención a esto que le estoy diciendo, usted se va a encontrar que los mismos apóstoles están sufriendo enfermedades, los allegados a los apóstoles están muriendo de enfermedades. Pablo se estaba quedando ciego, ¿verdad? Le dice a Timoteo, es el que le dice que tome vino para su situación, Timoteo, ¿verdad? Por su situación estomacal, ¿verdad? Ni siquiera es como que yo soy un apóstol de Jesucristo, venga para sanarlo. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual Dios había permitido que estos hombres hicieran esos milagros ya había terminado. Pablo dice, digamos, esto que ustedes me están poniendo a hacer es una locura, ustedes deberían de haber hecho esto por mí. Ya no hay necesidad en este momento de 2 de Corintios capítulo 12 de que yo me esté defendiendo como un apóstol de Jesucristo. Ya han habido constantes demostraciones de que lo somos. Ni siquiera es que Pablo está diciendo, vengan, reúnanse alrededor de mío, como pasa el día de hoy, en una de esas campañas súper explotadas, ¿verdad? Vengan, siéntense todos ustedes para demostrarles cómo yo puedo hacer un montón de señales, un montón de milagros, un montón de prodigios y un montón de cosas para que ahora sí me crean. Ni siquiera. Porque esa no es la centralidad, esa no es la norma. Ya la iglesia se sostiene en el fundamento apostólico y para nosotros, con más razón, con la palabra escrita que Dios nos ha dado, donde Cristo es la piedra angular y donde los fundamentos de los apóstoles son los que sostienen todo lo demás. Eso es Efesios capítulo 2 versículo 20. Entonces, la pregunta es, y vamos a ayudar a responder mejor la próxima semana, ¿le vamos a dar permiso a cualquiera que haga un milagro? Cualquiera que venga a hacer un tipo de demostración que nos parezca una demostración milagrosa, y no que no pueda, porque como vamos a ver la próxima semana, el diablo puede hacer este tipo de milagros. Pero entonces le vamos a dar permiso a cualquiera que haga una obra que parezca milagrosa de poner un nuevo fundamento sobre nuestro cristianismo. Vamos a dejar que cualquiera de esos ungidos, apóstoles o profetas digan, bueno, esto es, sí, así se dice en la Biblia, pero ahora en adelante vamos a hacerlo como yo quiera. Y solo para que quede claro, porque Carlillos por ahí lo mencionó, en los temas de los milagros o de las obras sobrenaturales de Dios, nosotros aquí en Casa Vida somos lo que se considera moderados. Es decir, nosotros creemos que Dios puede obrar milagros y obras sobrenaturales, pero no con la misma función ni con la misma autoridad que los apóstoles de Cristo. Sí, es el mismo Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero no podríamos jamás decir que si hay algo sobrenatural que ha pasado o un milagro es para que nosotros
sigamos lo que ya fue terminado en el tiempo de los apóstoles de Jesucristo, que tengamos una autoridad o permiso para agregarle un fundamento más. No tiene autoridad infalible como la tiene la palabra de Dios. Siempre tiene que ser evaluada y tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Si usted cree que la era apostólica todavía está, entonces usted la va a poner al lado o encima. Y si usted le dice, vieras que el Señor me dijo que entonces usted dice, uy, voy a hacer eso. Eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a creer. No. Tiene que estar sometida a la Escritura, discernida por medio de la Escritura. Las sanidades, sí, ocurren, pero no con la misma frecuencia ni con las mismas intenciones de la era apostólica. Los milagros, claro que siguen siendo posibles, pero de nuevo, subordinados siempre a la centralidad de la palabra escrita. Si nosotros creemos que verdaderamente Dios puede hacer todavía milagros, principalmente en lugares donde la iglesia no ha sido establecida. Hay lugares en el mundo donde la iglesia no existe. Entonces, para confirmar al mensaje y al mensajero, Dios puede hacer obras milagrosas. Puede ser, pero ese mensaje y ese mensajero no puede estar encima del fundamento que ya fue dado por los apóstoles. Tiene que estar sometido y revisado por todo lo que ya tenemos en la palabra de Dios. Bueno, por esta semana, conclusiones / aplicaciones. Número 1. Debemos tener claro que la autoridad apostólica fue única y no repetible. Única y no repetible. Pablo está siendo claro de que las señales, prodigios, milagros fueron marcas distintivas de los verdaderos apóstoles, de los apóstoles directamente escogidos por Jesús y comisionados por Jesús. Esto implica que ningún movimiento actual puede reclamar legítimamente tener la misma autoridad apostólica. Yo creo que la aplicación es clara. Debemos desconfiar de cualquiera que se proclame apóstol, de cualquiera que parezca querer ejercer la misma autoridad y la misma función de los apóstoles de Jesús hoy, porque eso solo va a llegar a falsear el fundamento suficiente que ya ha sido puesto por los apóstoles de Jesús. Juan Calvino escribió con respecto a esto: los apóstoles fueron designados por el mismo Cristo para ser sus testigos y embajadores extraordinarios. No hay, esto es Calvino en el siglo XVI, pues apóstoles hoy, porque nadie puede pretender tener aquella comisión especial que se dio solo al principio para fundar la iglesia. Entonces la próxima semana vamos a ver cómo con el título de apóstoles, ya sea de nuevo enfrente o escondido debajo de la camisa, estos ministerios apostólicos falsos se han visto en la historia de la iglesia y se ven hoy. ¿Cómo se ven hoy? Conclusión número 2. Debemos entender que la fidelidad a la verdad supera los milagros. Aunque Pablo menciona los milagros, él no los pone como el peso más importante de lo que autentica el verdadero ministerio. Más bien enfatiza en la debilidad, la dependencia de Dios, el sufrimiento y la fidelidad al evangelio como la verdadera evidencia de quién es un siervo de Dios. No vean las señales, vean su vida. Está alineada, se parece a Jesús, está llevando a las personas a parecerse a Jesús. Esto nos enseña que debemos valorar más la fidelidad bíblica, la humildad y la perseverancia que las experiencias llenas de emociones espectaculares y con apariencias sobrenaturales. El mismo Thomas Watson, puritano que mencioné antes, escribió: los milagros no son la señal más segura de un siervo de Dios. El diablo puede imitar milagros, pero no puede imitar la obediencia humilde, la fe verdadera
y el amor a Cristo. Todo lo demás lo puede imitar, pero lo que es verdadero de un siervo de Dios no puede. Entonces la próxima semana veremos cómo escenarios llenos de emociones dentro de las iglesias y apariencias de cosas sobrenaturales han usurpado esta fidelidad bíblica. Número 3, debemos cuidarnos de no caer y de denunciar, además, es decir, no solo no caer, sino que además denunciar el peligro constante de la falsa adoración. Yo usualmente todas las noches leo alguna biografía sobre algún reformador y a todos los odiaban, hasta los amigos. La próxima semana les voy a hablar de William Tyndale, ¿verdad? Que era muy cercano a una familia de la realeza, y todos los amigos de la familia de la realeza odiaban a Tyndale porque Tyndale no solo enseñaba la palabra de Dios, sino que mostraba la infidelidad de la Iglesia Católica de Roma. Entonces las dos cosas son importantes, no simplemente proclamar la verdad, también hay que hacer evidente dónde es que está la mentira. La próxima semana repasaremos lo que son las sectas. Muchas han existido a lo largo de la historia, presentan un cristianismo parecido que es desagradable a Dios. 4, debemos luchar por la centralidad de la palabra escrita. Los milagros en la historia bíblica se dieron en momentos específicos para confirmar la revelación de Dios. Ahora, después de los apóstoles, Dios nos ha dejado ¿qué? Su palabra. Y la palabra dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que es suficiente. La palabra de Dios es suficiente y es útil para todo. Entonces debemos de luchar por eso, la centralidad de esa palabra en la vida del creyente. La iglesia no necesita, por lo que dice la Biblia, la iglesia no necesita nuevas revelaciones ni nuevas autoridades apostólicas, sino aferrarse a la Escritura como norma suprema de fe y de vida. Lutero escribió: no busquemos señales nuevas ni revelaciones fuera de la palabra. El Espíritu y la palabra se unen. Donde está la palabra, allí es donde obra el Espíritu. Donde la palabra es rechazada, allí el Espíritu no promete estar. La próxima semana vamos a estudiar las plagas de las nuevas revelaciones, la cantidad de doctrina falsa que está metida dentro de la iglesia de hoy. Y por último, debemos estar alerta. La batalla espiritual obviamente continúa hoy. Lo que Pablo combatió en Corintio no fue un problema aislado. A lo largo de la historia de la iglesia, falsos maestros han tratado de usurpar la autoridad apostólica y torcer el evangelio. Hoy nosotros estamos llamados a seguir peleando esa batalla. Cada creyente debe ejercitar la disciplina de el discernimiento, es decir, Hebreos capítulo 5, aprender a ver a través del filtro de la palabra de Dios y discernir qué es de Dios y qué no, examinar todo a la luz de la palabra para no dejarse arrastrar por las apariencias de piedad que llevan a una falsa adoración. Cierro con una cita de Charles Spurgeon: la iglesia nunca ha dejado de ser asaltada por falsos apóstoles, por eso cada generación debe velar, examinar y probar los espíritus. La herejía no muere, simplemente se cambia de ropa. Bien, esto es lo que tenemos por hoy. Próxima semana continuamos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema, mientras los músicos se alistan para liderarnos en la última canción y vamos a celebrar además la Cena del Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Que cuando estás hablando de 14 apóstoles, estás contando a Judas. O sea, tiene sentido contar, ¿verdad? Sí. Usualmente se cuenta, ¿verdad? Sí se cuenta. Fuera un apóstol
Sí, sí se cuenta. Si quieren aprender más de Judas, curiosamente el pastor Pano, si no me equivoco, la semana pasada le tocaba predicar de Judas Iscariote. Pero sí, es decir, Judas... Judas